Muy bien, jóvenes. Pues a estas alturas del curso, ustedes ya conocen las escalas de predicción de reacciones. Las escalas pues son representaciones gráficas que les ayudan a ustedes a identificar a partir de los reactivos que yo pueda tener en un sistema químico, cuáles van a ser los productos y si ese proceso que yo estoy identificando con la escala pues va a ser espontáneo o no espontáneo, va a ser una reacción o va a ser una interacción. A partir de las escalas de predicción también ustedes pudieron determinar los llamados diagramas lineales de zonas de predominio. Estos diagramas, como su nombre lo indica, me ayudan a determinar a ciertas condiciones de pH cuál va a ser la especie que predomine dentro de una familia ácido-base. Hablando de predominio, pues entendemos una especie que predomina como aquella especie que está en mayor cantidad o en mayor concentración comparadas con las otras que pertenecen a su familia. Sin embargo, los diagramas de zonas de predominio son diagramas que solo me dan información cualitativa del sistema, porque solo me dicen quién predomina, pero no me están diciendo cuánto tengo de esa especie, cuál es su concentración, ni tampoco cuáles serían las concentraciones de las otras especies que, aunque no están predominando, están presentes en el sistema. Para poder tener toda la información, para poder obtener todo lo que se necesita en un análisis cuantitativo de un sistema ácido-base, necesitamos apoyarnos de otras representaciones gráficas que son los diagramas de distribución de especies. Este tipo de diagramas no solo me va a decir quién predomina, sino que también me va a decir cuánto tengo de cada una de las especies en determinadas condiciones del sistema que yo esté analizando. Entonces, para poder trazar estos diagramas de distribución, pues tengo que partir primero de la información de una familia ácido-base. Y bueno, acuérdense que normalmente en la literatura yo para poder definir una familia ácido-base necesito sus equilibrios de acidez y las constantes de acidez. Esto es lo que normalmente yo encuentro en los libros. Pero para poder trazar los diagramas de distribución necesitamos cambiar un poquito la descripción termodinámica de la familia. No hacerlo directamente con los equilibrios de acidez, sino con otro tipo de equilibrios que son los que llamamos de formación global. En estos equilibrios uno parte directamente de la base pura, que es la especie más pequeña, y poco a poco le va agregando los hidrógenos que necesita para formar a los otros miembros de la familia. Por ejemplo, el primer equilibrio de formación global sería la base pura más un protón que me va a formar a la especie HA. A este equilibrio le va a corresponder la constante, la primera constante de formación global, que aquí no utilizamos la etiqueta K, utilizamos la etiqueta beta. Y para definir qué fue la primera formación le ponemos un subíndice 1. Entonces a este equilibrio le corresponde beta 1. Beta pues es solo una etiqueta, les digo, para identificar que cuando en la literatura a mí me digan tu sistema tiene una beta de tanto valor, pues yo ya identifique que detrás de esta beta está algún equilibrio de formación global. Beta 2 para el sistema, pues va a definir el equilibrio que sería el de la base pura, que va a aceptar dos hidrógenos para formar a la especie H2A. Beta 3 voy a formar a la especie H3A y lo voy a hacer a partir de la base y tres protones. Y así sucesivamente hasta formar a la especie más grande de la familia. Ahora, estos equilibrios de formación global que tienen a sus betas también están relacionados con los equilibrios de acidez. De hecho, uno puede obtener estos equilibrios de formación a través de ley de Hess, utilizando la información que me dan los libros normalmente de los equilibrios de acidez con sus constantes de acidez. Entonces, aplicando ley de Hess, por ejemplo, uno se puede dar cuenta que el primer equilibrio de formación global no es más que el último equilibrio de acidez, que sería este, pero al revés. Entonces yo puedo definir que beta 1 es el inverso de la constante del último equilibrio de acidez. El segundo equilibrio de formación global, por ejemplo, yo lo obtendría por ley de Hess haciendo la suma de el último equilibrio de acidez, de este, y del penúltimo equilibrio de acidez. Entonces, eso significaría que beta 2 va a ser directamente 1 entre
la constante de acidez del equilibrio más grande, o bueno, del último equilibrio de acidez, más bien de la familia, por la constante de acidez del penúltimo equilibrio de acidez. Y así sucesivamente. Directamente las betas están relacionadas a través de la ley de Hess con los equilibrios de acidez, porque pues a través de ellos yo puedo obtener su valor. Entonces, así lo puedo hacer eh, progresivamente hasta llegar a lo que sería el equilibrio de formación más grande. Ahora vamos a jugar un poquito con algunas unidades de concentración que ustedes ya conocen. Para empezar, vamos a hablar de la concentración total de la especie A. Esta concentración la definimos como la suma de las concentraciones de todas las especies de la familia que contienen a A. Entonces, en este caso, pues va a ser la concentración de A más HA más H2A más H3A y así sucesivamente hasta llegar a la concentración del ácido puro de la familia. Esto es lo que nosotros llamamos la concentración total o analítica de la especie A. Ahora, también hablando de que tenemos varios miembros de la familia, de una familia ácido-base, pues podemos definir la fracción molar de cada uno con respecto a la concentración total de A. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la especie base pura que es A, pues la fracción de A va a ser la concentración de A entre la concentración total de A. Acordándome que la concentración total pues es la suma de todas las concentraciones de las especies que contienen a en su estructura. Entonces, esta sería la definición de la fracción de A. La fracción de la especie HA de la familia se define en los mismos términos, la concentración de HA entre la concentración de A total, y bueno, si se ve la ecuación desarrollada, pues sería esta que está aquí. La fracción de H2A, igual en los mismos términos, sería la concentración de H2A entre la A total y sería esta que está aquí. Y así sucesivamente hasta definir la fracción de la especie más grande del ácido puro, que vendría dada por esta ecuación. Ahora, ya que tengo estas fracciones, a final de cuentas acuérdense que las fracciones es como hablar de un porcentaje. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es sacar una ecuación que me va a decir, entre comillas, en qué porcentaje voy a encontrar cada uno de los familiares a un pH específico. Y por lo mismo, la suma de todas las especies es un 100%. Por lo tanto, toda la suma de fracciones me tiene que dar 1. Todas las fracciones que yo calcule para cada uno de los miembros de la familia, si yo la sumo, me tiene que dar el 100%, o sea, me tiene que dar 1. Ahora vamos a jugar algebraicamente con la fracción de la especie A. Yo ya había planteado esta ecuación. A la fracción de A es la concentración de A entre A total, pero la concentración total de A yo la puedo reescribir considerando la expresión o las expresiones que yo tengo para las betas. Lo que yo hago en cada caso es despejar, por ejemplo, en beta 1 despejo la concentración de HA. Entonces, estas concentraciones pasan multiplicando del lado de beta 1. En beta 2 despejo H2A, por lo tanto, otra vez el denominador, estas concentraciones pasan multiplicando. En beta 3 despejo H3A y estas concentraciones pasan multiplicando. Y así sucesivamente. La idea es que en cada parte donde hice el despeje, yo sustituya aquí. Voy a sustituir esas nuevas expresiones despejadas aquí en el denominador. Y entonces lo que voy a obtener es esto que está aquí. La fracción de A es la concentración de A entre la concentración de A más beta 1 por protón por la concentración de A más beta 2 por protón al cuadrado por la concentración de A y así sucesivamente. Ahora, si se dan cuenta, en el denominador yo puedo factorizar a A y esa A factorizada se va a cancelar con la A que está arriba y entonces puedo simplificar la ecuación de la fracción
a este término. 1 entre 1 más beta 1 por protón, más beta 2 por protón al cuadrado, más beta 3 por protón al cubo, y así sucesivamente. Fíjense que aquí es interesante porque con este desarrollo pude obtener una ecuación que está única y exclusivamente en términos de la concentración de protones de mi sistema y del valor de las betas de la familia ácido-base. Ahora, yo también puedo expresar, y esto lo van a encontrar ustedes en algunos libros, puedo encontrar la expresión de la fracción de A no en términos de betas, sino en términos de las constantes de acidez, que a final de cuentas es como haber tomado esta parte que nosotros tenemos aquí. En lugar de poner beta 1 pongo 1 entre KN, en lugar de beta 2 pongo 1 entre KN por KN menos 1, y así sucesivamente, que no es otra cosa más que la ley de Hess a partir de los equilibrios de acidez para obtener los valores de betas. También se puede expresar de esta forma en términos de constantes de acidez. Aquí, bueno, pues es a gusto del cliente como uno quiera trabajar. Y bueno, de esta forma, les digo, lo importante es que yo ya puedo obtener la fracción en términos solamente de información de las betas, que normalmente la tengo de primera mano, y bueno, la tengo a partir de las constantes de acidez, y por ley de Hess puedo encontrar las betas, y la concentración de protones. Ya no dependo de las otras especies de la familia, si se dan cuenta, solo dependo de la partícula, que es el protón, y de las constantes de equilibrio, que en este caso pueden ser las betas, o lo que es lo mismo, las constantes de acidez. Ahora, para la fracción de HA, que es la siguiente especie de la familia, hago algo parecido. Yo parto de esta consideración, la concentración de HA entre A total es la fracción, pero si desarrollo la concentración de A y otra vez sustituyo las expresiones despejadas de betas, de todas las betas que tengo aquí, despejando en este caso HA, H2A, H3A, y sustituyo aquí, pues entonces lo que yo voy a obtener es este denominador, que depende de las betas, de los protones y de la base pura. Otra vez puedo factorizar la base pura de forma que se cancela con la base que está arriba, con la concentración que está arriba, y ahora, perdón, estaba analizando otra vez la fracción de A, pero bueno, es exactamente lo mismo. Aquí, una vez más, sustituyo de acuerdo a lo que les acabo de decir. Arriba tengo la concentración de HA. También esta concentración de HA que tengo arriba la puedo expresar en términos del despeje que se hizo en beta 1. Acuérdense, aquí HA va a ser igual a beta 1 por la concentración de A por la concentración de protón. Y eso es lo que iría aquí en el numerador, pero otra vez factorizo a la base, la cancelo, y ahora me está quedando esta ecuación para la fracción de HA, que si se dan cuenta, toda esta parte que está aquí, con un 1 que estaría multiplicando arriba en el numerador, es directamente la fracción de A. Es decir, esta ecuación, que es la fracción de HA, dentro de la ecuación contiene a lo que es la ecuación para calcular la fracción de A. Entonces, si consideramos eso, podemos simplificar la ecuación de HA a esto. La fracción de HA va a ser beta 1 por la concentración de protón por la fracción de A. Que bueno, también lo puedo expresar en términos de las constantes de acidez. Pero pues como les digo, aquí es a gusto del cliente. Pueden tratarlo con constantes, pueden tratarlo con betas. Pero bueno, si yo trabajo de la misma forma las fracciones de las demás especies de la familia de H2A, H3A, H4A, etc., pues entonces voy a obtener las ecuaciones que están aquí. En términos de betas, aquí no está en la diapositiva, pero por ejemplo para H2A sería beta 2 por la concentración de protón al cuadrado por la fracción de A.
Para H3A sería beta 3 por la concentración de protón al cubo por la fracción de A. Y así sucesivamente. Y las expresiones que están aquí, pues es considerando las constantes de acidez. Acuérdense que poco a poco pues tengo que ir involucrando más equilibrios en la ley de Hess y pues por eso tengo aquí la multiplicación de varias constantes de acidez. Dependiendo de cuántos equilibrios se involucren, pues obviamente se van multiplicando cada vez más constantes. Y bueno, yo puedo generalizar y puedo llegar a esta expresión que está aquí. La fracción de HIA es igual a beta I por la concentración de protón elevado a la I por la fracción de A. Y de esta forma yo puedo calcular la fracción de cualquier especie de la familia que desde los anfolitos hasta el ácido puro de la familia. Y bueno, pues aquí otra vez betas yo las podría calcular a través de ley de Hess utilizando la información de los equilibrios y acidez. Vamos a ver un ejemplo de cómo se trazan entonces los diagramas de distribución. Ya tengo lo que son las ecuaciones para las fracciones. En un diagrama de distribución lo que uno normalmente hace es en el eje de las y's tener lo que es un eje de fracción. Obviamente va a ir de 0 a 1. Las fracciones solamente tienen valores, entre 0 y 1, no puede haber valores o negativos o mayores a 1. Y en el eje de las X yo estaría graficando pH. Entonces vamos a trazar el diagrama de distribución para la familia carbonato-protón. En este caso, para la familia del carbonato-protón yo tengo la información de que tiene dos pKs, 6.3 y 10.1. Entonces, utilizando esta información y las correspondientes ecuaciones para cada una de las fracciones, uno puede proponer diferentes valores de concentración de protón para obtener varios puntos que van a corresponder a las gráficas de las fracciones que voy a tener en el diagrama de distribución. Por ejemplo, aquí se propusieron pHs que van de media unidad en media unidad hasta 14. Obviamente en las ecuaciones no sustituyo pH, sino sustituyo concentración de protón. Por lo tanto, a partir del pH que uno está proponiendo, se calculan las concentraciones de protón y estas concentraciones de protón son las que se sustituyen en las ecuaciones que correspondan. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo los diferentes cálculos para lo que es la fracción del ion carbonato. Fíjense cómo va cambiando la fracción a pHs ácidos. Prácticamente no tengo nada, es un valor muy pequeño para la fracción de carbonato, pero poco a poco conforme voy aumentando el pH, aumenta hasta tener prácticamente a pHs muy básicos 1 de fracción. El bicarbonato de repente lo tengo una concentración baja, luego sube y luego empieza a bajar una vez más. Y la fracción del ácido carbónico la tengo muy grande a pHs ácidos y poco a poco va disminuyendo hasta que a pHs muy básicos ya tengo prácticamente nada. Entonces, todos estos valores que yo obtengo para las fracciones a los diferentes pHs, que una vez más obtuve aplicando las ecuaciones que habíamos deducido antes, pues las utilizo para grafico las líneas de fracción que corresponderían a estos datos que están aquí para cada una de las especies. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí en este caso, esta línea es la fracción del ácido carbónico. Esta otra que está aquí, que parece una campana de Gauss, es la fracción del ion bicarbonato. Y esta que está aquí es la fracción para el carbonato, que realmente aquí visualmente yo puedo ver lo que les acababa de describir aquí en la tabla. Y aquí, si ustedes aplastaran el diagrama de zonas de predominio en el eje de las Y's, si ustedes lo aplastan, lo que van a obtener precisamente es el diagrama de zonas de predominio.
El diagrama de zonas me dice que de 0 a 6.3 predomina el ácido carbónico, que es justo lo que yo veo aquí en el diagrama de distribución. Fíjense cómo a estos pHs más o menos hasta 3.2 tal vez, prácticamente todo lo tengo. La especie que predomina por completo es el ácido carbónico, casi en un 100%. O sea, prácticamente no hay de los otros familiares, no hay prácticamente bicarbonato, no hay prácticamente carbonato, están a concentraciones muy pequeñitas y prácticamente el 100% está en forma de ácido carbónico. Pero conforme me voy acercando a la frontera que está en 6.3, fíjense cómo poco a poco va decayendo ya la fracción de ácido carbónico. Sigue predominando, pero la concentración disminuye y aquí, por ejemplo, la del ion bicarbonato ya empieza a aumentar. Fíjense que un poquito antes de 6.3, que es donde está la intersección, a un poquito, tengo todavía una cantidad más grande de ácido carbónico, pero ya no es tan despreciable la cantidad del ion bicarbonato. Y acuérdense que, bueno, aquí se están intersectando justo en punto 5. ¿Qué significa que yo tenga punto 5 para las dos? Pues que tengo 50% del ácido carbónico, 50% del ion bicarbonato, que es lo que nosotros ya habíamos discutido que pasa justo en la frontera. En la frontera tengo la misma cantidad o el mismo predominio de los dos. Si yo me sigo moviendo a pHs más básicos, fíjense que ahora ya pierdo el predominio del ácido carbónico y ahora la especie que predomina es el ion bicarbonato. Y yo puedo establecer a través de las fracciones qué cantidad tengo de cada uno. Por ejemplo, en el caso de esta región de pH, vamos a suponer pH 5, no sé si lo tenemos por aquí. Bueno, pH 6, fíjense, un pH cercano a la frontera, en 6,3. Si yo sustituyo en mis ecuaciones el valor de pH 6, en otras palabras, concentración de hidrógenos 10 a la menos 6, lo que yo voy a obtener son estos datos que están aquí. Fíjense cómo yo diría, viendo nada más el diagrama de zonas, que quien predomina es el ácido carbónico. Y la información cuantitativa me dice que efectivamente del carbonato tengo 2.65 por 10 a la menos 5 en fracción, o sea, casi nada, muy pequeñito. Del bicarbonato tengo 0.334 y del ácido carbónico tengo 0.666 prácticamente. Entonces fíjense que el 66.6% de la familia está en forma de ácido carbónico y el 33.4% está en forma de bicarbonato. Sigue ganando el ácido carbónico, pero fíjense que ya tengo una cantidad considerable del ion bicarbonato. En 6.5, pues ya me puedo dar cuenta que las cosas cambiaron. En 6.5, que es justo ya después de la zona de predominio, ahora quien tiene una fracción más grande es el bicarbonato, que está en 0.613, o sea, 61.3% está en forma de bicarbonato y el 38.7% está en forma de ácido carbónico. Cambió el predominio, bajó el ácido carbónico, aún lo tengo a una cantidad importante, pero ya el que tengo en mayor cantidad es el bicarbonato. Entonces fíjense cómo así con el diagrama de distribución puedo obtener información cuantitativa del sistema. Ahora vamos a considerar que ustedes prepararon una solución de carbonato de sodio 0.1 molar. Y antes de aforar, ustedes ajustaron el pH de esa solución a 7 con ácido clorhídrico concentrado. Ya que ajustaron el pH, aforan. Queremos saber cuál es la concentración molar, aquí no dice, pero es concentración molar de todas las especies de la familia carbonato-protón dentro de esa solución que ustedes prepararon. Y bueno, pues en este sentido,
eh, yo tengo que irme a mis ecuaciones de fracción y tengo que calcular la fracción de cada uno de los familiares para el carbonato, el bicarbonato y el ácido carbónico a pH 7. Si lo calculamos, pues me dan estas fracciones. Lo que estoy viendo aquí es que a pH 7, pues tengo muy poquito carbonato, o sea, es el 0.066%. De bicarbonato está predominando porque lo tengo en una fracción más grande, está al 83.3%, y del ácido carbónico no predomina, aunque está en una concentración respetable, 16.6%. ¿Qué significan estos resultados? Que aunque yo empecé con carbonato, porque acuérdense que el carbonato de sodio es una sal de sodio que se disocia por completo, y lo que obtengo es ion carbonato. Entonces al principio yo tenía ion carbonato en el sistema, pero impuse el pH con el ácido clorhídrico. Al momento de imponer el pH con el ácido clorhídrico, seguramente yo pasé de un pH básico donde el carbonato predominaba hacia un pH donde ya no predomina el carbonato. El carbonato empezó a cambiar, empezó a formar otros miembros de la familia hasta que a pH 7 tengo que el carbonato se convirtió en su mayor parte en bicarbonato y en otra gran parte, aunque no predomina, en ácido carbónico. Entonces fíjese cómo cambió aquí el predominio de la especie y este familiar, que era el carbonato, poco a poco se fue convirtiendo en otros familiares, que en este caso fueron el bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, de todo lo que tenga ahí adentro, el 83.3% está en forma de bicarbonato y el 16.6% en forma de bicarbonato. Y el resto, pues le corresponde al carbonato libre. O sea, ya prácticamente no tengo nada. Ahora, para saber si hice bien las cosas, pues puedo sumar las fracciones de todos al pH que estoy analizando y me tiene que dar 1, que es el caso, porque pues la suma de todos es el 100%. Ahora, si quiero saber cuál es la concentración de cada una de las especies de la familia, lo único que tengo que hacer es multiplicar la fracción por la concentración inicial. Esta realmente es la concentración total del sistema. Entonces, todos mis carbonatos están a 0.1 molar. Si yo quiero calcular la concentración a pH 7 del ion carbonato, pues lo único que hago es multiplicar mi concentración total por la fracción. Y resulta que de carbonato tengo 6.62 por 10 a la menos 5 molar. Hago lo mismo con el bicarbonato, 0.1 por 0.833, y significa que de bicarbonato tengo 8.33 por 10 a la menos 2 molar. Y del ácido carbónico, lo que yo tengo es 0.1 por 0.166, o sea, 1.66 por 10 a la menos 2 molar. Y así es como yo puedo calcular las concentraciones de todos los miembros de la familia de una especie ácido-base, pues dependiendo de la concentración total de la familia en el sistema. Que bueno, normalmente, como en el caso de este problema, pues es una concentración que yo preparé de alguno de los miembros específicos de la familia, en este caso fue del carbonato, pero que con los cambios de pH esta especie se va reordenando, es decir, va aceptando o va liberando protones para que se empiecen a formar a través de ella otros miembros de la misma familia y entonces pueda haber de repente el predominio de las otras especies a ciertos pHs que yo esté trabajando y bueno, pues con estos datos yo puedo calcular directamente su concentración. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, pues ya saben, contáctenme. Y una recomendación para hacer este tipo de diagramas y hacer el cálculo a mano, pues si se dan cuenta son muchos cálculos los que hay que hacer. Digo, se puede hacer, no es imposible, pero es muy talachudo. En este caso yo lo que les recomiendo es, así como yo lo hice aquí, utilicen las hojas de cálculo, utilicen las hojas de Excel. La única talacha que ustedes van a tener que hacer es meter los datos a las celdas, meter las ecuaciones, pero ya una vez que ustedes tengan las ecuaciones ahí metidas, Excel puede hacerles el cálculo automáticamente
para todos los pHs que ustedes quieran y pues pueden trazar a partir de eso los diagramas de distribución de especies pues para diferentes familias, ¿no? Ustedes pueden hacer su diagrama, perdón, su hoja de cálculo para los diagramas que contemple, por ejemplo, aquí está hecha para un ácido diprótico, ¿no? Pero ustedes tal vez la puedan hacer para un hexaprótico, heptaprótico, octaprótico, o sea, más grande, para que pues con esa misma hoja ustedes puedan analizar muchos casos de ácidos que tengan diferentes hidrógenos dentro de su estructura. Me refiero a hidrógenos ácidos. Entonces, bueno, ayúdense con una hoja de cálculo si necesitan trazar los diagramas de distribución. Muchas gracias. Si tienen dudas, contáctenme por favor. Y pues muchas gracias por todo y estamos en contacto. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Espero.